Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende del momento en el que vean este video. Vamos a trabajar un nuevo ejercicio, en este caso en base a este nuevo archivo, donde ya tenemos algunas tablas, como ser cliente, pedidos, productos y productos pedidos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver un poquito de algunos conceptos relacionados con Visual Basic o VBA Access que veníamos trabajando, pero para tomar en cuenta algunos conceptos básicos. Recuerden que acá no van a salir sabiendo programación, sino que tienen que tener conceptos básicos. Vamos a ver, primero que todo, de cómo crear un macro y de ahí cómo trabajarlo con Visual Basic, ¿sí? Para ello, vamos a agregar un macro, ¿sí? Tenemos en cuenta que este macro nos va a permitir después mostrar lo que es Visual Basic, ¿sí? A tener en cuenta en el uso de lo que es macros, dijimos por ahí que, o también lo que es Visual Basic, dijimos que por ahí Visual Basic, puesto como la B corta y la B larga, bueno, a ver, es un programa de programación. Pero Visual Basic con la A ya sería Visual Basic para aplicaciones, que es lo que estuvimos viendo en relación a, en este caso, Excel, cuando nos tocó ver Excel. Y ahora, bueno, como me dio la oportunidad de comentar algo más al respecto de Visual Basic para la aplicación o para aplicaciones, está bueno comentarles de que, bueno, los macros en sí tienen su apartado de programación y en este caso ese apartado de programación sería, digamos, lo que sería en este caso el uso de Visual Basic dentro de la macro, modificando la macro, editando la macro. Nosotros podemos generar un macro automáticamente que ejecute una rutina, como ya habíamos visto anteriormente, pero a la vez podemos utilizar, ingresando desde lo que es Visual Basic, creando nuestra propia programación de lo que queramos que genere, se genere una acción en base a alguna programación que nosotros eh, ingresemos, ¿sí? Eso a tener en cuenta. Bien, en este caso voy a ver una pequeño ejemplo de de cuándo podemos utilizar, en este caso, Visual Basic o VBA para, en vez de macros, ¿no? En el caso por ejemplo, en el caso de funciones propias, usando manipulaciones de objetos, entrada de datos por parte del usuario, interacciones con otras aplicaciones o modificaciones a nivel del sistema operativo, ahí es bueno tener en cuenta el uso de Visual Basic para aplicaciones, y eso es importante tener en cuenta que no siempre se puede utilizar solamente los macros, que está bueno utilizar macros, pero también que en algunos casos deberíamos trabajar con lo que es la programación usando Visual Basic. Bien, en este caso, bueno, como les decía en un principio, tenemos la opción de crear macros o la de usar Visual Basic. Eso no se olviden. Bien, en este caso, teniendo en cuenta lo siguiente, voy acá a agrandar un poco la pantalla, de esta forma. Podemos hacer en este caso una primera macro para abrir la tabla de clientes. Sí, ya creo que hubiéramos hecho un ejemplo así en lo que fue Excel, si no me acuerdo mal, ¿sí? Para trabajar teniendo en cuenta clientes en este caso. Esta tabla la vamos a utilizar un poquito más en algunos otros videos también, así que va a ser como fundamental para ver algunos conceptos de Visual Basic que estamos viendo en este caso, ¿no? Bien, en este caso vamos a abrir una tabla, vamos a las acciones, buscamos la opción de abrir tabla y bueno, aquí vamos a ingresar los datos que necesitamos generar. Bien,
Lo que nos vamos, el nombre de la tabla va a ser en base a lo que ya tenemos creado, en este caso la tabla de clientes en la que queremos crear. Bueno, vistas y modo de datos, lo mismo. Agregar nueva acción, aquí vamos a ver qué es lo que queremos, en este caso, crear. ¿Sí? Es abrir un cuadro de mensaje, ¿sí? Teniendo en cuenta los datos que queremos, en este caso cuadro de mensaje, que va a ser lo que vamos a trabajar en este caso, ¿no? Bien, aquí vamos a poner mensaje, abrir tabla clientes, y esto lo vamos a guardar aquí arriba en el disquete, ¿sí? Vamos a poner abre tabla clientes, vamos a aceptar. Bien, acá vemos que está creada nuestra macro. Bien, tenemos nuestra macro creada, pero una de las características que, bueno, en este caso lo que identifica macro es que no hicimos nada más que decirle lo que tienen que hacer, pero no hicimos ningún código ni generamos ninguna variable, ¿sí? Y esto funciona, si yo voy a ejecutar, abre la tabla con el mensaje abrir tabla de clientes, aceptar, y bueno, ya tiene automáticamente abierta la tabla de clientes, ¿sí? Eso como para tener en cuenta, eh, solamente ejecutando el macro que en este caso creamos, ¿sí? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es convertir la macro a código, ¿sí? Eso a tener en cuenta bueno, en este caso, teniendo en cuenta, bueno, lo que veníamos trabajando hasta ahora, ¿no? Si tuviéramos que exportar, digamos, cambiar esto a lo que es código, bueno, tenemos que ir en los siguientes pasos, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que venimos viendo hasta este momento. Tendríamos que exportar esta tabla. Bien, entonces para exportar esto como un código, lo voy a seleccionar a la macro creada, voy a ir a archivo, a guardar como, guardar objeto como, y aquí tengo que fijarme de guardar, teniendo en cuenta la base actual, ¿sí? Fíjense que acá voy a guardar como. Espera. Guardar objeto como, perdón, guardar como. Y acá me está tomando la tabla. Entonces yo no seleccioné correctamente. Voy a volver atrás. Voy a abrir, doble clic, el macro. Voy a archivo, guardar como, guardar objeto como, guardar como. Eh, Acá me dice que lo va a guardar con este nombre. Podría poner código. Abre tabla de clientes o tabla de clientes, y acá en como, en vez de poner como macro, voy a poner como módulo, ¿sí? Le doy a aceptar, y acá me dice si quiero agregar los controles de roles, funciones generadas. Bueno, esto sí le dan que sí por ahora, y acá está convertida la tabla. Vamos a darle a aceptar y tenemos el código, o vemos el código que necesito para crearse esa macro, ¿sí? En principio. Lo que ustedes están viendo aquí entonces es el editor del Visual Basic, aplicaciones de Access, ¿sí? Donde vamos a poder ir editando todos los módulos que vayamos agregando y trabajando en general. Yo en este caso lo voy a cerrar, ¿sí? Porque ustedes se fijan, nos aparecen dos ventanas, una con lo que sería la ventana de trabajo de Access, y por otro el de Micro Visual Basic, ya para aplicaciones, bueno, en este caso con lo que es
objeto que estábamos viendo, ¿sí? Vamos a cerrar. Y a la vez que yo cierro, fíjense que ahora sí me aparece macro convertida, ¿sí? En este caso a Visual Basic. Y cuando hago doble clic, vuelvo a ingresar a lo que sería la tabla, sino, bueno, perdón, no de la tabla, sino el macro. Por ahí, si digo tabla, tengan en cuenta que estoy hablando de la macro, cuando veo la palabra tabla. Pero estamos hablando de la macro, que se llama abre tabla cliente, que es la que creamos. Y después que lo convertimos a programa, código de Visual Basic, para ver el código de Visual Basic, que en este caso tenemos aquí, ¿sí? Eso a tener en cuenta. En el caso de lo que estamos viendo del código, mediante el editor que nos permite, en este caso, usar el, el programa, el editor de Visual Basic, de código, el editor de código que podemos ir generando, porque está bueno o no, bueno, en este caso para mí sí, tener la posibilidad de pasar los macros a códigos. Fíjense ustedes que cuando crean un macro, en el caso de la creación, ¿sí? Cuando van a crear un macro, tienen distintas acciones para ir trabajando, y que a esas acciones también tienen otro tipo por ejemplo, bueno, voy a poner, eh, como habíamos visto recién, de abrir una tabla, ¿sí? Y además esa tabla tiene una acción. Y una vez que nosotros creamos todo esto, ya viene prediseñado, ¿sí? Eh, o a qué nos permitiría, para qué nos serviría, en este caso, utilizar, después convertir este macro en código de programación. Darle una personalidad o personalizar con algunas funciones que pueda llegar a tener, que sean distintas a las que ya vienen prediseñadas por el macros o las macros que tiene instalada Access o Excel en el caso de Excel o los programas que utilicen Visual Basic para aplicaciones, ¿sí? Entonces, nosotros, sabiendo programar, sabiendo algunas funciones, podemos ir interactuando. Por eso, nuevamente les digo, esto es más que todo para que tengan conocimiento. No estoy generando en este curso que sí o sí aprendan Visual Basic, pero estaría bueno que sepan lo básico, ¿no? Eso va a tener en cuenta a la hora de ver lo que estamos viendo en este momento. ¿Dónde va el código? ¿Sí? En el caso de dónde va el código, tenemos que ver que tenemos dos etapas por medio de módulos independientes y asociados a objetos respondiendo a eventos, ¿sí? Dentro de los módulos independientes tenemos que ver los procedimientos en principio, después la estructura que va a tener. Esto a tener en cuenta en lo que estamos trabajando hasta el momento. Y después, esto lo vamos a ver, no sé si llegaremos a ver ahora, pero básicamente esto que es asociado a un objeto respondiendo a un evento, que también tiene una estructura, pero más que todo vamos a basarnos en módulos independientes, ¿sí? Eso a tener en cuenta. Luego, bueno, voy a cerrar en este caso esta ventana de lo que sería el editor de Visual Basic. Volvamos a ver cómo podemos ingresar a, a ver o editar o crear un código de programación. Podríamos hacerlo de dos formas. Una haciendo clic sobre Visual Basic y acá, como dice también en la ayuda, la pequeña ayuda que tenemos siempre de Access, que nos muestra qué es cada cosa. Sí, es algo interesante tener en cuenta. Que con Alt y F11, que es la tecla Alt del teclado, y F11 podríamos ya automáticamente entrar a Visual Basic, ¿sí? Acá fíjense, yo hago clic, o también con F11. Al F11 podemos ingresar al editor de Visual Basic y seguir trabajando. Eso para tener en cuenta, ¿no? Bien, explorando un poquito lo que son las distintas opciones con las que podemos interactuar en esta ventana, además de la hoja de edición, tenemos que ver que tenemos una pequeña ventana donde vemos la estructura del proyecto, en este caso, proyecto gestión.
donde vamos a ir viendo los distintos, en este caso, módulos que podamos llegar a tener. Fíjense que acá tenemos dos proyectos, ¿sí? Este viene por defecto y este es el que estamos trabajando ahora, con su respectivo módulo y el código que estamos ingresando en este módulo. Otra de las ventanas también es la de propiedades, que nos aparece aquí abajo. Esta ventana en blanco que la vamos a, o que se puede interactuar mucho también. Estas dos ventanas de proyectos y de propiedades, si en algún caso no aparecen, tienen que ir a la opción de ver y habilitar las ventanas, ¿sí? Fíjense, tenemos la de explorador de proyectos y la ventana de propiedades, como también las demás ventanas que podríamos llegar a habilitar o no, según nosotros querramos. Fíjense que también tiene su forma de acceder de forma rápida con control R o con F4, dependiendo cuál de las ventanas nos llegará a estar dentro de la visual, en este caso de la ventana que estamos trabajando. Eso va a tener en cuenta, ¿no? También tenemos la barra de herramientas y también podríamos tener una barra de edición. Bien, eso también lo podemos habilitar desde estas barras, barra de edición que no está habilitada aquí, la de depuración, ¿sí? La de usar formas. Todas estas barras las podemos habilitar desde esta zona si no llegan a aparecer o si queremos que no aparezcan. Eso también a tener en cuenta a la hora de también teniendo en cuenta que podemos cerrar. Fíjense, acá tenemos una X y por X motivos cerramos la ventana y no sabemos cómo que aparezca nuevamente. Dentro de la barra de menú tenemos la opción de explorador de proyectos, la ventana de propiedades y las barras de herramientas que también están en este caso. Todo este sector son las barras de herramientas, ¿sí? Nos faltaría la barra de edición, la barra de depuración, etc. A tener en cuenta también. Bien, el área que tenemos aquí de trabajo, bueno, se le llama también así hoja de trabajo o área de trabajo, donde vamos a ir introduciendo los códigos que vayamos creando o que vayamos modificando o moldeando según nuestras necesidades. También les comentaba de que está el proyecto que aparece acá como ACWZ Tools, que es un proyecto de, en este caso, de herramientas que permiten generar los distintos asistentes o que, de asistencia que ya viene dado por Access, ¿sí? Entonces, en inglés es Access Wizard Tools, que está relacionado con entonces la herramienta de acceso de asistente, que permite, por ejemplo, cada vez que nosotros vayamos creando eh, distintas etapas, digamos, de lo que sería el proyecto en sí, de lo que vamos creando, vamos a hacer distintos asistentes. Y esto nos lo permite este proyecto que ya viene de base, que siempre que nosotros, por más que tengamos un proyecto abierto, esto ya tiene que estar internamente en Access y nos permite tener interacción con los asistentes que nos permiten dar un panorama si está todo, si va funcionando bien y demás, lo que estemos creando en el proyecto. Eso a tener en cuenta. También, bueno, como les decía, este proyecto eh, es asistente en la creación de consultas o de informes. Siempre va a estar teniendo en cuenta o apareciendo este asistente para las creaciones que tengamos o las distintas interacciones que tengamos con el eh, proyecto o con el archivo que estamos creando, en este caso modificando, ¿sí? Y este proyecto tiene códigos de Visual Basic que permiten que funcionen esos asistentes. Digamos, por lo tanto, no es que mágicamente funciona Access brindándote ayudas en distintas etapas, sino que hay un código que ya viene creado por los programadores de Microsoft para que funcione. Y ese proyecto está internamente y tiene que figurar aquí cuando abrimos el editor, en este caso de Visual Basic, nos damos cuenta o nos damos con este proyecto, ¿sí? Está buenísimo saberlo y bueno, espero que en algún momento
entiendan por qué o cómo funciona el programa en sí. No es que es magia, sino que es todo código. Código que permite interacción del usuario con el programa o bueno, la computadora en sí también, ¿no? Y el programa específicamente. Bien, vamos a ver un poquito cómo sería la estructura que tendríamos que tener en este caso del proyecto y del código que vamos a generar. Para ello vuelvo de nuevo a mi tabla. Y vamos a ver que estuvimos viendo el proyecto, después tenemos que crear el módulo, tenemos que crear el procedimiento, después en la estructura tenemos que ver si va a ser tipo sub o de tipo function. Eso a tener en cuenta dentro de lo que estamos creando, si es ese procedimiento y ese procedimiento teniendo en cuenta cómo lo vamos a estructurar internamente, ¿sí? Vamos a explicar esto de sub y function cuando nos lleguemos a esta etapa, pero bueno, les voy mostrando la estructura que tendríamos que tener en este caso. Y cómo vamos a crear un nuevo módulo, ¿sí? A partir de cómo vamos a, en este caso este es el código de lo que creamos hasta el momento, que era abrir la tabla de clientes y con el mensaje, ¿sí? Eso a tener en cuenta. En este caso, como les digo, podemos hacer de dos formas la inserción de un módulo. Sobre el módulo seleccionado, botón derecho, voy a la opción de insertar y aquí puedo entrar como módulo de clase. La otra sería seleccionar nuevamente el proyecto y voy a insertar y módulo de clase. Eso como para saber la inserción de un nuevo módulo, ¿sí? Porque aquí vamos a hacer un nuevo módulo de otro código, por lo tanto tenemos que tener en cuenta eh, básicamente cómo crear un nuevo módulo. Entonces la forma de crear lo dejo a la vista de ustedes. Ustedes verán cómo lo quieren crear. Vamos a crear primero. Fíjense de que ya me ha creado automáticamente el módulo de forma estándar. Le da el nombre de módulo 1. Y en este caso yo quiero cambiar. No quiero que se llame módulo 1. Tengo que ir a seleccionar, ¿sí? Y cuando selecciono, me fijo en propiedades, que el nombre del módulo aparece. Aquí hago un clic y borro, ¿sí? Y voy a poner inicio código, o primer código, perdón, a ver, acá puse mal. Primer código, eso a tener en cuenta. Y ahí le doy un enter y cambia. Fíjense que puse mal, de nuevo también, no me fijé. Primer código, nuevo enter. Ahí está, queda con ese nombre el módulo. Bien, bueno, fíjense si yo hago doble clic, voy yendo a ver el área de trabajo. Otra cosa, Access, en este caso lo que es el Visual Basic de Access, me los ordena de forma alfabética. Entonces, no importa si está primero o segundo, Access lo ordena de forma alfabética. Eso para que tengan en cuenta a la hora de crear el módulo, ¿sí? Bien, vamos a trabajar entonces con el primer código. Si ustedes se fijan, puede ser que le aparezca una o dos líneas, no le den importancia por ahora. En algunos casos, eh, o ya más adelante lo vamos a explicar un poquito más, pero en este caso, para ahora solamente lo dejamos en que estas líneas tienen una relación, pero no es importante saber. Además, voy a recordar de nuevo esto, de esa estructura del proyecto primero, después venía el módulo. Ahora vamos a trabajar con el procedimiento, es lo que vamos a trabajar. Vamos a ver, tenemos dos tipos de procedimiento, pueden ser sub o function. En nuestro caso vamos a trabajar con lo que es un ejemplo de procedimiento sub. Yo les dejé, bueno, en lo que es la teoría, una parte que es diferencia entre sub y function.
Y la primera que tienen que tener en cuenta es que el procedimiento sub no devuelve valor y el procedimiento function sí devuelve valor. Eso a tener en cuenta. Después hay muchas otras características respecto de sub y function, las diferencias. Pero por ahora solamente vamos a trabajar con el procedimiento sub y un ejemplo que yo tengo aquí, crear un procedimiento, en este caso sub. Vamos a volver. Tenemos que ver de ingresar el, el código, en este caso generar el procedimiento, vamos a poner sub. Vamos a poner el nombre del módulo, bueno, en este caso el nombre del procedimiento. Como yo tengo un módulo que se llama primer código, le voy a poner el mismo, podrían poner otro. Sí, lo que tienen que tener en cuenta es que no tengan, no haya espacio y símbolos raros, o símbolos en sí. También, eso no les dije al principio, o no recuerdo si les dije que en el caso del código, no tienen que ir símbolos. Sí pueden ir espacios, yo lo puse sin espacio, pero pero con código o con símbolos, por ahí es mejor no tener problemas con el nombre del módulo. En el caso del procedimiento, sí, tengan en cuenta de no dejar espacios en blanco, ¿sí? Bueno, el primer código, vamos a tener la relación, fíjense, que les puse que el nombre del procedimiento, sin espacios en blancos y símbolos extraños. Después tenemos dos paréntesis, que estos dos paréntesis se dan automáticamente. Y luego vamos a introducir el nombre de, en este caso, la función. En este caso es una función caja de mensaje, que es la más conocida, que es msgbox. Y el nombre o el mensaje que vamos a poner dentro de esta caja va a ser hola mundo, entre comillas. ¿Sí? Bien, veamos entonces nuevamente. Eh, Voy a hacer un enter. Fíjense que yo hago enter y automáticamente me toma mayúscula la S, me deja el paréntesis, ¿sí? Eh, con abierto, mejor cerrado, y me da el final de lo que sería el procedimiento. Dentro de lo que es el procedimiento voy a generar el código que va a ser en este caso msgbox. Fíjense que yo lo pongo todo en minúscula. Lo que tiene de bueno Access o el Visual Basic de Access o de Excel, como ya vimos anteriormente, lo trabaja, lo modifica automáticamente y pone cuáles son mayúsculas y cuáles son minúsculas. ¿Sí? Vamos a dar espacio. Fíjense que ya nos dice cómo tienen que ir la confección de, en este caso, de código. Vamos a poner comillas. Hola mundo. ¿Sí? Bien. Si ustedes se fijan nuevamente en el ejemplo, no tenemos que poner más nada. Y directamente vamos a probar esto. Ahora fíjense, yo hago un clic abajo, me cambia automáticamente las M y la B en mayúscula. En este caso tendríamos ya el primer procedimiento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahora para probar? ¿Sí? Para ejecutar en este caso. Puede ser con el play o con F5. ¿Sí? Que les dice F5 también pueden presionar. Pero tienen que estar dentro de lo que sería... no pueden estar por fuera, no pueden estar por el fin del procedimiento. Tienen que estar dentro del procedimiento, ir ahí a hacer ejecutar, ¿sí? Una ejecución del procedimiento. Le doy ejecutar, nos aparece el mensaje de hola mundo. ¿Sí? Voy a cerrar, voy a volver nuevamente, voy a guardar. Me dice que desea guardar los cambios, siguiente, macro, bla, bla. Digo que sí y le pongo el nombre de, a ver, no sé, en este caso puede ser primer código, hola mundo. No, código. Minúscula, código básico. Voy a aceptar dentro del módulo primer código y quedaría. Cierro esto y me tendría que aparecer, en este caso aquí abajo, creado
en este caso lo que sería el, el primer código. El código básico sería en la macro que se genera automáticamente. Y me fijo, está ya para trabajar. Para seguir editando, si quiero. Y tengo también la posibilidad de ir generando código básico. Bueno, eso para tener en cuenta lo que venimos trabajando hasta el momento. Recuerden que esto lo ejecutamos y nos da ya lo que sería en este caso el ejemplo de lo que venimos trabajando hasta el momento. Bien, esto fue más que todo para que tengan en cuenta lo básico de Visual Basic para aplicaciones, en este caso de Access, creando macros, que ya habíamos visto, creando, en este caso, códigos manuales de Visual Basic, mediante lo que es procedimiento sub. Espero que puedan realizarlo. Bueno, la idea es que ustedes a partir de este archivo, que yo les voy a pasar con las tablas de cliente, pedido de producto y demás, ustedes puedan realizar en este caso, la macro básica y los códigos en Visual Basic con la macro convertida y el primer código. Bueno, espero que estén bien y estamos en contacto. Saludos.